Gracias por acompañarnos de Escuela Judicial, programa del Consejo de la Judicatura Federal para la promoción del conocimiento jurídico y la formación judicial. El día de hoy platicaremos con Marín Rivera sobre el sistema de justicia penal adversarial. Acompáñenme, comenzamos. Marín Rivera Carrillo estudió la licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es maestra en Derecho por la Escuela de Leyes de Harvard. Fue investigadora senior en el World Justice Project en temas de políticas públicas en materia de investigación del delito. Se desempeñó como oficial de programa en la Fundación para el Debido Proceso en Washington, D.C. La maestra Marín Rivera fue secretaria técnica de la Comisión de Justicia del Senado de la República, donde coordinó los trabajos técnicos que derivaron en la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales y las reformas al Código de Justicia Militar, entre otras. Actualmente, es secretaria técnica de capacitación a la Defensoría Pública de la Escuela Federal de Formación Judicial. Marín, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer poder escuchar un poco de tu amplísima experiencia en esta materia. Muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Estoy muy contento de estar aquí en este programa y un saludo a toda la audiencia. Bienvenida, este es tu espacio. Marín, para hablar del sistema de justicia penal adversarial tenemos que regresar un poquito en el tiempo. ¿Nos podrías platicar qué sucedió en 2008 con el sistema de justicia mexicano? Claro que sí. Bueno, es bien importante recordar, y yo creo que muchos de nosotros, sobre todo esta generación, ya no nos acordamos, pero antes de 2008, en México, no existía, digamos, como principio constitucional la presunción de inocencia. En el proceso penal, las personas que eran acusadas de haber cometido un delito tenían que probar su inocencia y no, digamos, no existía esta carga de la prueba a cargo del Estado. Y yo creo que si tuviera que, digamos, rescatar el elemento más importante de la reforma a nuestro sistema de justicia penal que sucedió en 2008, sin duda, ese sería, como en términos prácticos, el cambio más importante, el cambio que afectó pues, la vida de todas las ciudadanas y ciudadanos. En términos más teóricos, lo que sucedió en 2008 fue una transición de lo que se conocía como un sistema de justicia penal de corte pues semi-inquisitivo hacia un sistema de justicia penal acusatorio. ¿Y qué significa esto? Justo quería preguntarte eso. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema adversarial y un sistema de corte semi-inquisitivo como el que se buscó superar? Claro. Bueno, la diferencia principal entre un sistema y otro es la división de funciones, ¿no? En un sistema de justicia que es de corte acusatorio están, por un lado, la parte que acusa, el Ministerio Público, por el otro está la defensa y la persona acusada de cometer un delito, la persona imputada, y digamos, estas dos personas entran en, bueno, estos dos entes entran en un debate y es un juez, un tribunal imparcial quien decide con base en lo que se discute en el debate, con las pruebas que se presentan. En el pasado, lo que sucedía es que no existía una distinción tan clara entre las funciones del Ministerio Público y las funciones del juez. Y en este nuevo sistema, no solamente esas funciones quedan mucho más claras, sino que también existe una división dentro de los juzgadores sobre quién escucha la admisibilidad de las pruebas. Hay un filtro previo a lo que va a suceder en el juicio y entonces el juzgador, el tribunal, ya no está contaminado con pruebas que pueden ser no obtenidas por medios legales o pueden ser no admisibles. Entonces, ya tenemos en este nuevo sistema acusatorio un esquema tripartita en el que hay, por lo menos en teoría, dos partes que tienen el mismo peso, el Ministerio Público y la defensa. Estas dos partes discuten, prueban su punto y es un juez el que escucha con base en pruebas obtenidas por medios legales y que pasan por todo un proceso de admisibilidad
quién de las dos partes tiene la razón. Ese es el esquema que propone el sistema acusatorio. Me gustaría regresar un poquito en la parte sustantiva que mencionabas al inicio. Primero que nada, agradecerte una exposición tan clara entre dos diferencias, pero planteabas que la presunción de inocencia como principio constitucional es una piedra de toque de esta reforma. ¿Consideras que esta implementación, incorporación de principio, incidió entonces en una mayor protección de los derechos humanos? Por supuesto, creo que ha sido sin duda un parteaguas en la historia de la impartición de justicia en este país, la incorporación del principio de presunción de inocencia en la Constitución, no solamente, digamos, como enunciado, sino que ha tenido pues una implementación, ha permeado en todos los cuerpos normativos que precisamente que surgen de la Constitución, por supuesto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? en todas las reglas del procedimiento que al final del día pues determinan si una persona es privada de su libertad o no. Yo creo que ese ha sido uno de los puntos más importantes de la reforma y que se va consolidando y que se va viendo su impacto pues en el paso del tiempo con mayor claridad. De acuerdo. Marien, vamos a una pausa, pero vamos a regresar para platicar un poco más sobre esta estructura tripartita, para poder definir también un poco cuáles son las responsabilidades de las autoridades en cada una de las partes de un proceso penal. A nuestro auditorio les invitamos a continuar en esta sesión de Escuela Judicial. No se despeguen, regresamos. Estamos de vuelta con Marien Rivera, secretaria técnica de capacitación de la Defensoría Pública. Estamos platicando sobre el sistema de justicia penal adversarial. Marien, hace un momento platicábamos principalmente cuáles fueron los cambios sustantivos. Mencionabas la incorporación del principio de presunción de inocencia y entonces la ampliación de protección a los derechos humanos que esto generó desde el sistema de justicia penal. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos hacer hincapié y nos pudieras aclarar un poco cuáles son los tramos de responsabilidad de las autoridades que intervienen en todo un proceso penal. Considero que esto ha sido una fuente constante de duda y de confusión para la sociedad en general. ¿Podrías aclararnos un poco esto? Por supuesto. Bueno, pues hay una serie de autoridades que intervienen en el procedimiento penal. De entrada, ¿no? Están las policías, está el Ministerio Público, está la defensa penal pública, en su caso, o la defensa privada. Está, por supuesto, todo pues el esquema del Poder Judicial. Hay distintas figuras, ¿no? Están los jueces de control, los jueces de audiencia, los jueces de sentencia. Digamos, es un entramado y cada quien tiene una responsabilidad particular. Aquí yo creo que lo más interesante es que lo que se propuso el legislador como ente etéreo al transitar hacia un sistema acusatorio fue dividir esas funciones de forma que el resultado fuese más justo para las y los ciudadanos. Entonces, en este nuevo sistema acusatorio tenemos funciones específicas muy claras. Por ejemplo, en un sistema acusatorio, y como funciona en la mayoría de los países del mundo, las policías investigan el delito, reciben la noticia criminal, reciben las denuncias y empiezan a hacer actos de investigación que están encaminados a preservar la evidencia del hecho delictivo. Una vez que se preserva esta evidencia y que se hacen esos primeros pasos, entonces esta información pasa al Ministerio Público o a las fiscalías, quienes están a cargo de dar la dirección jurídica del caso, ¿no? Entonces ellos ahí se arma la estrategia jurídica, existe, ¿no? Una interacción otra vez con policías para ver qué medios probatorios faltan,
qué elementos faltan para hacer la acusación más sólida, y una vez que la Fiscalía tiene elementos para judicializar el caso, entonces empieza ya el proceso penal como lo conocemos, en el que ya están como, digamos, cada una de las etapas del juicio, ¿no? Que empieza con, obviamente, la audiencia inicial, después existe la audiencia intermedia y finaliza con la audiencia de juicio, donde ya hay un desahogo de las pruebas que pasaron ese filtro legal y que van a constituir la base del debate que digamos será la base para que los jueces decidan cuál de las dos partes tiene razón. María, tengo entendido que uno de los elementos principales en esta transición al sistema de justicia penal adversarial fue también reducir el espacio, pues, de participación judicial, principalmente para tratar de encontrar mecanismos alternativos que solucionaran los conflictos. No llegar hasta la cárcel, no llegar hasta una sentencia penal. Y en ese sentido, lo que te querría preguntar es, ¿cuál es entonces el nivel de cambio, de transformación que este sistema ha generado en la impartición de justicia federal en materia penal, claro? Pues mira, lo que planteas es una excelente pregunta. Creo que además es un tema bien relevante en la reforma. La incorporación de los mecanismos alternativos de solución de controversias es una pieza clave para que cualquier sistema acusatorio funcione. Lo que sabemos es que el Estado tiene recursos limitados para procesar todos los conflictos sociales de la misma manera, y el proceso penal tradicional es un procedimiento que involucra muchos recursos del Estado, muchos recursos públicos, y a veces el conflicto social que los detona quizás no es tan relevante o tan difícil de resolver. Hay muchos conflictos sociales, sobre todo como del orden local, del orden comunitario, que tienen que ver con conflictos entre vecinos, que tienen que ver con contratos mal ejecutados, que luego la cosa escala hacia la materia penal, y que entonces el sistema necesitaba soluciones más inteligentes para resolver este tipo de asuntos sin necesidad de pasar por todo el proceso penal. Ahora, lamentablemente, en todo el país, tanto en el orden local como en el orden federal, estas soluciones alternativas aún no han despegado lo suficiente, aún no se han consolidado lo suficiente, porque existe todavía en el imaginario colectivo que el proceso penal y que la pena corporal, la privación de la libertad, el mandar a alguien a la cárcel, sigue siendo como la consecuencia, pues, que nos imaginamos todo el tiempo para alguien que rompe la ley o para alguien que afecta nuestra esfera de derecho. Y no hay todavía una cultura de mediación, de diálogo, en el que las dos partes puedan acordar una solución y entonces existe una reparación del daño. Marien, vamos a una breve pausa, pero regresamos para que continuemos platicando sobre las exigencias de transformación cultural que esta transición de sistemas de justicia penal adversarial nos exige. A nuestro auditorio les pedimos que nos acompañen para conocer esta reseña bibliográfica que tenemos preparada para ustedes. Volvemos. Muchas gracias. ¿Alguna vez se han preguntado si la decisión de un juez depende de sus emociones? La obra colectiva Emociones y Virtudes en la argumentación jurídica plantea 6 puntos de vista diferentes respecto a esta interrogante, entre los que destacan la humildad, la empatía de los juzgadores y la conciencia, así como las virtudes intelectuales, la moral y el sentido común. Este libro presenta una crítica y análisis profundo del tema. Expone algunos ejemplos de cómo los operadores del sistema jurídico enfrentan algunos dilemas en el ejercicio de sus funciones y cómo son motivados sus argumentos y la toma de decisiones de acuerdo al sistema jurídico. Los autores de esta obra sostienen que el ejercicio de las virtudes por parte de los jueces amortigua las fallas del sistema probatorio al promover la obtención del mejor resultado exigible. Consulte esta obra colectiva en su versión digital. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Continuamos en Escuela Judicial, platicando sobre el sistema de justicia penal adversarial. Mariana, hace un momento nos quedábamos en esta cuestión de cuáles son las transiciones culturales que también ha implicado este cambio de sistema. A tu juicio, a tu consideración y desde tu experiencia, ¿cómo consideras que ha cambiado la cultura jurídica desde la incorporación de un sistema de justicia penal adversarial? Bueno, la verdad es que la transformación ha sido muy impresionante. Yo creo que no solamente tiene que ver con un proceso que se ve distinto, que tiene distintas reglas, sino con la percepción de los propios funcionarios públicos que operan este sistema sobre su función y sobre la dignificación de su función. Uno de los temas que más se discutieron al momento de la reforma fue, por ejemplo, la redignificación de los jueces como el centro del proceso penal. Hay cosas que quizás no todo el mundo sabe, pero incluso el aspecto físico de las salas de audiencia, claro, el hecho de que los jueces usaran toga, de que se diera un aspecto, digamos, solemne de esta presencia del Estado al resolver conflictos, han sido cruciales para que las personas no solamente tengan más confianza en las instituciones, sino también mucho más respeto y entendimiento sobre por qué estas autoridades están decidiendo sobre mi vida y sobre mi esfera de derechos. Digamos, es un rango muy amplio de aspectos culturales que han cambiado en el sistema de justicia penal en México, pero todos tienen su razón de ser y su importancia. Pero sí me gustaría pues enfatizar uno de los más importantes, y es que la reforma penal de 2008 que termina de implementarse con la consolidación pues ya de la operación del Código Nacional de Procedimientos Penales ha tenido un impacto importantísimo en la vida de las personas que han sido sometidas o que han sido acusadas por un delito. Si bien en el sistema viejo de justicia penal apenas un 31% de las personas que recibían una sentencia acusatoria entendieron su sentencia, en estos años de implementación del sistema acusatorio, eso ya está llegando a casi 70%. De acuerdo. Y puede ser un dato quizás irrelevante para muchas personas, pero si te quitan la libertad, es bien importante que sepas por qué, cuáles fueron las razones del Estado para digamos, suspender tu libertad y cuáles fueron las pruebas que se presentaron en tu contra y cuál es el delito por el que te acusaron, ¿no? ¿Dirías que es la base mínima de la reinserción? ¿Conocer por qué te acusan? Totalmente. Y me da mucho gusto que toques ese tema, porque ese es, digamos, otro de los pilares de la reforma de 2008 que se ha ido consolidando, ¿no? Ya con la creación, con la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. A mí me parece que la mejor evidencia, la mejor temperatura sobre qué tan democrático, qué tan funcional es un sistema de justicia de un país, es su sistema penitenciario. Y sí me parece que un sistema penitenciario que está diseñado para la reinserción y no ya para la rehabilitación o para el castigo per se, es la clave para tener una sociedad más pacífica y más justa. Y me parece que pues en este tránsito que hemos tenido como Estado mexicano hacia no solamente un sistema de justicia penal más transparente, sino un sistema más inteligente de ejecución de penas, estamos en el camino de pues tener condiciones para una pacificación social en el futuro, ¿no? Una última pregunta antes de que pudiéramos cerrar. 2021 se cumplen 5 años del periodo constitucional para la implementación. Hoy estamos en la consolidación. ¿Cómo podemos avanzar hacia la consolidación del sistema con mayor velocidad? Pues mira, creo que hay
una diferencia bien importante de un estado a otro todavía pues en la República Mexicana. Esto pues es un tema preocupante porque la calidad de la justicia que reciben las y los ciudadanos depende un poco de la situación azarosa de dónde es que vives, y eso no puede ser así. Hay estados que desde la reforma de 2008 empezaron rápidamente a implementar la reforma, y hay otros que se esperaron hasta el final para poder hacer esta transición. Creo que es importante que, digamos, como desde la federación, pero también desde lo local, se ponga este tema como prioridad. Todavía hay un número importante de jueces que no han recibido la capacitación necesaria. Hay un número aún más grande de ministerios públicos y de fiscales que no han recibido la capacitación necesaria, y ni siquiera hablemos de defensores públicos, ¿no? Las carencias todavía están ahí. A 12 años todavía tenemos operadores del sistema que no están capacitados, y creo que esa es la brecha para que necesitamos cerrar más rápido para poder llegar a una consolidación del sistema, pues finalmente, después de 12 años. Me gustaría hacer mención que precisamente en la Escuela Federal de Formación Judicial estamos poniendo el énfasis en ello, sobre todo en este último punto, contigo también, respecto de defensoras y defensores públicos. Marien, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por habernos dado esta radiografía del sistema de justicia penal adversarial. Gracias a ti, Francisco. A nuestro auditorio, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima, pero antes, acompáñenos a conocer estas sugerencias culturales que tenemos para ustedes. Les saludo con mucho gusto para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo del Chocolate. Vamos a conocerlo. El placer de hacer chocolate y probarlo se conjugan en una preciosa casa de 1909 en la colonia Juárez, justo en la calle de Milán, esquina Roma. La fachada y su interior han sido cuidadosamente restaurados para rescatar los valores históricos de la Ciudad de México. Un lugar para la inspiración y la creatividad, donde inmersos en un ambiente acogedor, podrán saborear, oler, tocar, escuchar y mirar los secretos que guarda el chocolate, cuyo nombre científico significa alimento de los dioses. El cacao tiene su origen en México. La leyenda dice que el dios Quetzalcóatl nos regaló el árbol del cacao. Lo cierto es que el chocolate ha sido muy importante desde la época prehispánica y ha llegado a todo el mundo. Aquí podrán disfrutar de un cuarto tapizado con chocolate, donde todas las paredes invitan a saborear el aroma y la sensación de un abrazo acogedor. Una de las piezas más peculiares de este museo es una taza que mandó a hacer el Marqués de Mancera y Virrey del Perú entre 1639 y 1648. La historia dice que padecía de Parkinson, así que ideó una taza sin asas con un plato o abrazadera circular que impedía que se derramara el chocolate cuando degustaba de esta bebida con la aristocracia. Esta y otras piezas mexicanas, europeas, americanas y asiáticas del siglo XVII al XX, así como obras de arte contemporáneo que se van sumando a esta extraordinaria experiencia para los sentidos, nos muestran el desarrollo de la cultura alrededor del cacao y el chocolate. También encontrarán la historia de su producción industrial, ilustrada con grabados originales y anuncios publicitarios de importantes diseñadores gráficos del siglo XX. Tabasco es el principal productor de cacao, con más del 70% de la producción, seguido por Chiapas. México cuenta con la denominación de origen de cacao Grijalva, el cacao verde o tostado molido, que viene de esta región de Tabasco. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo del Chocolate, un orgullo más de México.